Hola, les doy la bienvenida y las gracias por acompañarme en este espacio. Hoy vamos a hablar de los signos del zodíaco y su origen visto desde la mitología griega. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a iniciar un viaje, buscamos la manera de comprender cómo es ese lugar al que vamos a viajar, cuál es su geografía, cómo es el clima, qué podemos esperar de ese lugar. Cuando ustedes comienzan a estudiar astrología, a comprender, bien sea como un interés personal para entender un poquito mejor todos los aspectos de tu vida y de tu entorno, como para dedicarte formalmente al estudio, a la profundidad, bien sea en la investigación o en la consulta astrológica, es muy importante tener claro cuáles son los parámetros dentro de los que te debes manejar en este estudio. Un parámetro muy importante, porque además es el más conocido de la astrología, es los signos del zodíaco. Normalmente nosotros nos atribuimos características dadas según nuestro signo de nacimiento. Incluso hay una marcada tendencia a hacer ciertas predicciones y análisis generales basados en ese signo al cual nosotros pertenecemos. Un segundito que estoy conectando el audio para... Perfecto. Bien, entonces les decía que frecuentemente aparece esta tendencia, esto es masivo, esto es universal, de asociar tendencias, características, temperamento, incluso personalidad y destino o predicción según el signo bajo el que hemos nacido. Yo insisto mucho en este punto porque esto no es verdad. Esto es una cosa que se hizo masiva a principios del siglo pasado, cuando de alguna manera se popularizó lo que hoy conocemos como el horóscopo. Este horóscopo que vemos en las revistas, en los periódicos, y en donde te dicen cómo te va a ir en el día según tu signo, o cómo te tienes que vestir según tu signo, o qué te va a pasar durante el año. ¿Cómo es el año 2021 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer? Esto no tiene ningún fundamento y le hace muchísimo daño a la astrología ubicarnos en ese lugar. ¿Qué sí nosotros podemos tomar en cuenta cuando hablamos de un signo zodiacal? Bueno, hablar de un signo zodiacal es como hablar de un lugar en el que tú has nacido. Si tú naciste, por ejemplo, en Italia, vas a tener características que te identifican con una nacionalidad. Si naciste en Estados Unidos, vas a tener características que te identifican con esa nacionalidad. Si naciste en Japón, pues vas a tener características que a su vez son distintas de las de Italia y de las de Estados Unidos y que te hermanan con las personas que han nacido en ese lugar. Con los signos pasa algo bastante similar a esto. Un signo zodiacal nos habla de una especie de geografía, de una especie de conexión o de características que compartimos las personas que hemos nacido bajo el signo del que estemos hablando. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy en esta entrega que yo les quiero ofrecer? Vamos a hablar del origen de los signos visto desde la mitología griega. La mitología nos ofrece algo maravilloso que es estos mitos, estas leyendas, estas historias, en donde de alguna manera nosotros podemos comprender cuál es la simbología profunda que se encuentra detrás de cada estos símbolos, signos, dioses, arquetipos, cada una de estas leyendas que nos van marcando, nos van definiendo características
de la psique, características del ser humano. La astrología no se escapa de esto. La mitología griega nos cuenta una historia de cómo nace cada signo zodiacal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en el caso de Aries, ¿qué nos cuenta la mitología? Bueno, la mitología nos dice que el signo de Aries nace cuando Zeus envía a un carnero para salvar a dos niños que se encontraban bajo la custodia, una custodia muy cuestionable porque era malvada, los maltrataba, no les daba comida. Entonces Zeus se compadece de estos niños y les envía un carnero alado, es decir, un animal muy preciado, porque no solamente era alado, sino que además su vello era de oro, su pelambre era de oro. Entonces, este carnero rescata a estos niños que suben sobre su lomo y él los va a llevar al otro lado del mar para ponerlos a salvo de esta madrastra tan malvada. Lamentablemente, uno de los niños cayó al mar. Helen cayó al mar y se forma el Helesponto, que toma su nombre justamente de ella. Helen cae al mar y se forma el Helesponto. Pero Frixo sí llega al otro lado del mar y queda a salvo. Zeus, en gratitud hacia el carnero por esta hazaña, lo coloca bajo la constelación de Aries. Así nace, visto desde la mitología griega, el signo de Aries. Entonces aquí tenemos las características de Aries: el valor, la audacia, la decisión, el entusiasmo, el ímpetu, eh, esta temeridad. Cruza el mar con estos niños encima de ellos. Aquí tenemos una imagen muy hermosa de ese carnero y bueno, acá vemos a estos niños intentando cruzar el mar. Estas son las características de Aries y que nos las cuenta la mitología. ¿Cómo, según la mitología, surge Leo? El origen de Leo nos cuenta que esta fue la primera tarea de los 12 trabajos que se le impusieron a Hércules. La primera tarea es matar con sus propias manos a un león que estaba asolando un pueblo, un león que tenía terriblemente asustados a los habitantes de Nemea. Este león tenía una piel tan gruesa, una piel que lo hacía invulnerable, con lo cual cualquier instrumento que utilizaran para matarlo, pues no lograba penetrar esta piel que lo hacía invulnerable al león. Pero Zeus, Heracles, que tenía muchísima fuerza en sus manos, lo mató. ¿Cómo lo mató? Lo ahorcó. Con sus manos, él ahorcó a este león. ¿Qué hizo? Lo desolló y se quedó con la piel. Y con esta piel es que Hércules se protege y se cuida en el resto de los trabajos que él tiene que realizar para alcanzar su lugar de hijo de Zeus. Para celebrar esta hazaña, porque recordemos que Heracles era hijo de Zeus, ¿qué hizo Zeus? Convirtió al león en la constelación de Leo. Entonces, esto revela este aspecto estratégico, porque bueno, eh, ¿qué hace Hércules? Ubica el punto vulnerable, piensa estratégicamente cuál es el punto vulnerable de este temible león y cómo lo voy a atacar. Bueno, acá tenemos entonces las características de Leo, que son el don de mando, la creatividad, la calidez, la capacidad estratégica. Estamos hablando de prepotencia también, porque una de las razones por la que a Heracles se le imponen estos 12 trabajos es porque en un acto de prepotencia, en un rapto de locura, pues él comete una cosa terrible, que ya hablaremos de eso si ustedes quieren en algún momento. La elegancia y la organización. Luego vámonos con el signo de Sagitario. Yo he querido transmitirles esto según los elementos y comenzamos por el fuego, ¿no? Con Aries, seguimos con Leo y terminamos con Sagitario.
en donde la mitología nos cuenta que el sabio centauro Quirón, quien era un titán, un centauro con muchísima sabiduría y muchísimo conocimiento, además era médico, era maestro de dioses y de héroes. Él enseñaba a los héroes cómo luchar, y no solamente cómo luchar en una batalla cuerpo a cuerpo, sino todos estos elementos de estrategia, de precisión, de organización que tenían que tener los guerreros, héroes o dioses. Pero lamentablemente él fue herido con una flecha envenenada en un muslo. Entonces, esta herida no sanaba y el centauro, al ser un titán, es inmortal. Entonces tenía una herida que no sanaba, una herida que le hacía sufrir y una herida de la cual no podía liberarse ni siquiera a través de la muerte. Para mitigar su dolor, se le concedió el don de la muerte y fue inmortalizado bajo la constelación de Sagitario. Es el arquetipo del visionario, protector y generoso. Esto en realidad fue un intercambio que hizo Heracles, eh, en donde se tejió aquí todo un entramado con Dionisio, Baco, el dios del vino, y este centauro Quirón, y en todo esto me dio Heracles. Bueno, las características de Sagitario, la expansividad, la alegría, el espíritu de aventura, el optimismo, el sentido de autoridad, la franqueza, y Sagitario es amante de la libertad. Esas son las características del signo de Acuario. Bueno, vamos con los signos de tierra y tenemos a Tauro. ¿Cuál es el origen de este signo desde la mitología griega? El origen de Tauro es que Zeus, que era un señor muy inquieto desde el punto de vista amoroso, a pesar de que él estaba casado con una diosa terrible, celosa y persecutoria, él permanentemente pues buscaba la manera de seducir, se enamoraba y buscaba la forma de escapársele a esta esposa tan celosa. Entonces él, bueno, vio a una princesa fenicia hermosísima y se transformó en un manso toro blanco. Y cuando esta princesa fenicia se acercó a acariciarlo, porque lo vio tan tranquilito que ella se acercó, él la rapta y se la lleva al otro lado del mar. Una vez que se la lleva, él se transforma, se manifiesta como un dios y al toro, del cual había adoptado la forma, lo transforma en la constelación de Tauro. Por eso es que el arquetipo de Tauro se caracteriza por la sensualidad, la paciencia, la posesividad y la capacidad para concretar. Aquí tenemos a Europa a lomos de ese hermoso toro blanco. Perseverancia, tolerancia, sensualidad, capacidad productiva, terquedad, posesividad y seguridad. Bien, aquí tenemos Virgo, el siguiente signo de tierra. Según la mitología, la diosa griega Astrea, diosa de las leyes de la naturaleza, vivió en la tierra durante la Edad de Oro. La Edad de Oro es la edad plena de los dioses, la edad plena del Olimpo. Con la llegada de la Edad del Hierro, los hombres desataron sus pasiones y vicios, y Astrea no pudo continuar viviendo en medio de este lugar, pues que se había convertido en un lugar inhóspito para ella y sus exigencias de, de, de pureza y de mesura. De manera que ella se marcha y se refugia en la constelación de Virgo. De ahí que el arquetipo de la Virgen sea la perfección. Cuando nosotros hablamos de virginidad, no estamos hablando de la virginidad del cuerpo, estamos hablando ni de la virginidad de algo que no ha sido tocado, sino de la virginidad que tiene que ver con la búsqueda de la perfección y con la integridad. Estas son las características de Virgo: meticulosidad, capacidad de análisis y discernimiento, aprensividad,
escepticismo, inconformidad, capacidad de servicio, sentido del deber. Capricornio, el último signo de tierra, aquí la mitología nos narra que Amaltea, que fue la nodriza que alimentó a Zeus y que lo protegió, Zeus, como ya les he contado antes, pues se escapó de un padre que devoraba a sus hijos apenas nacían, pues tenía mucho temor de que uno de sus hijos lo destronara. Ya él había sido advertido de ello por un oráculo, con lo cual él devoraba a los hijos. Sin embargo, Zeus, el menor, fue salvado por su madre, pero lo amamanta una cabra que es Amaltea y lo cuidan las ninfas, los curetes, etcétera. eh, Él jugando con el rayo un día sin querer la mata. Entonces fue tanto su dolor que él quiso compensarla además por haber cometido este acto de inconsciencia y la inmortaliza colocándola en la constelación de Capricornio. El arquetipo es la lealtad, la discreción, la disciplina y la responsabilidad. Esas son las características de Capricornio. Prudencia, discreción, disciplina, severidad, eficiencia y sentido de la oportunidad. Ahora vamos con los signos de aire. Comenzamos con Géminis. El origen de Géminis, según la mitología griega, es que Zeus amó a la reina Leda, esposa de Tíndaro, y de esta unión nacieron los gemelos Cástor y Pólux. Cástor era mortal, pues era hijo de Tíndaro, y Pólux era inmortal, era el hijo de Zeus. Estos gemelos crecieron muy unidos, se amaban muchísimo, estaban todo el tiempo juntos. Estos gemelos no concebían la vida el uno sin el otro. Y en una guerra muere Cástor y Pólux pide también morir porque no comprendía la vida sin este hermano gemelo con quien había crecido. De esta manera, Zeus los transforma en la constelación de Géminis para que ellos permanezcan juntos, inmortalizados para toda la eternidad. Esto revela el arquetipo dual, versátil e ingenioso del signo. Habilidad verbal, dispersión, curiosidad, indisciplina, rapidez mental. Estas son las características del signo de Géminis. Libra. Cuenta la mitología que Temis, diosa de la justicia, hija de Urano y de Gaia, fue también esposa de Zeus. De hecho, fue la primera esposa de Zeus. Cuando Zeus desposó a Hera en segundas nupcias, Temis se convirtió en la sabia y equitativa consejera del dios, quien en su honor, por esta comprensión, esta capacidad comprensiva y esta sindéresis de esta diosa, él la coloca con la balanza bajo la constelación de Libra. Por eso el arquetipo de esta diosa tiene que ver con la conciliación, la imparcialidad, la justicia, la comprensión. El arquetipo de Libra tiene que ver con estas cualidades. La necesidad de conciliar, la amabilidad, inseguridad. Recuerden que la balanza nunca está equilibrada, siempre está buscando el equilibrio. Esto nos habla de este aspecto inseguro de la balanza. Capacidad persuasiva, gusto por el arte. Acuario. La mitología nos cuenta que Ganímedes, héroe troyano, era el más bello de los mortales. Y Zeus se enamoró de este dios, de este mortal, perdón, y lo rapta, se lo lleva al Olimpo, en donde decide asignarle la tarea de escanciar la ambrosía. La ambrosía es el elixir de los dioses, el néctar que concede la inmortalidad. Y el encargado de verter el copero del Olimpo era Ganímedes. Sin embargo, Zeus, también en un acto inconsciente, lo mata sin querer. Y para inmortalizarlo lo transforma en la constelación de Acuario. Ese es el arquetipo, por eso es que nosotros vemos que el símbolo de la constelación de Acuario es este joven que se llama Ganímedes, este personaje, con un cántaro, vertiendo ese elixir de la eterna juventud, de la inmortalidad. Independencia, extravagancia, altruismo, visión futurista, sentido humanitario. Estas son las características de Acuario. Cáncer. Bueno, el origen de Cáncer, ahora entramos con los signos de agua.
es que cuenta la mitología que, aquí seguimos con Hércules, era eh, que perseguía implacablemente a Hércules, lo atormentaba, le ponía todo tipo de trabas para que le alcanzara sus objetivos, porque recordemos que Zeus, que Hércules es hijo de Zeus con una mortal. Entonces, ¿qué hace? Era la esposa de Zeus perseguirlo implacablemente. Ella le envía un cangrejo gigante para matarlo. Hércules vence al cangrejo. Entonces era para inmortalizar a este cangrejo, lo coloca bajo la constelación de Cáncer, para recordar que la función de una madre es proteger y nutrir y no dejarse llevar por los celos y la venganza. Es el arquetipo, por eso el arquetipo de Cáncer es el de la sensibilidad, la imaginación romántica, la vulnerabilidad, la capacidad nutritiva y la susceptibilidad. Escorpión. Bueno, Escorpión, enamorado de Artemisa, Escorpión era un cazador. Él se enamora de Artemisa, que es una diosa lunar de la caza. Artemisa es una diosa que no quiere contacto con hombre. Ella quiere preservar su virginidad. Ella es una diosa de la naturaleza. Y así ella quiere mantenerse. Orión osó perseguirla, querer conquistarla, y ella pues le envió un escorpión gigante para que lo matara. Esto, esta muerte es una muerte que queda inmortalizada en dos constelaciones que aparecen en el universo en lados opuestos. La constelación de Escorpión y la constelación de Orión están en lados opuestos. Este mito da cuenta de lo que es el arquetipo extremo. Escorpión es un signo que nos habla de extremos, de eh, pasión, ¿sí? Magnetismo, desconfianza, agudeza, precisión, perspicacia y profundidad. Y Piscis, que nos cuenta la mitología que Afrodita, la diosa del amor, y su hijo Eros, huyendo de la persecución de un monstruo, llegaron a la orilla del Éufrates gracias al auxilio de dos peces. Y en agradecimiento los colocaron, los transformaron en la constelación de Piscis. Esto nos muestra la historia del arquetipo comprensivo, intuitivo, soñador y sobre todo con una gran capacidad de entrega y de sacrificio. Esas son las características del signo de Piscis. Capacidad comprensiva, tendencia al sacrificio, evasividad, intuición, entrega. Bueno, con esto terminamos por hoy, hablando de el lenguaje de los símbolos. Recuerda que estamos hablando en general de todos los signos del zodíaco para que puedas comprender este hermosísimo lenguaje, la profundidad que yace en cada una de estas historias que nos van contando cómo se conforma la astrología. Déjame tu comentario, déjanos también saber de qué tema te gustaría conversar para nosotros ir desarrollando y haciendo en cada entrega esta claridad, dar en cada entrega un poco de claridad sobre cuáles son los elementos que componen la astrología y cómo tú puedes aprender a comprender el lenguaje de los símbolos. Hasta la próxima entrega y gracias por acompañarme.